divaguemos un poco. Sabemos que algunos cumplen obligación académica hasta las 6, así que a las 6 vamos a hacer el primer corte, por si alguno se tiene que retirar. El resto, diríamos, vamos a seguir más o menos hasta las 6:30. Entonces hoy, para hablar dentro del marco del nuevo modelo educativo que la universidad se propone, que tiene, diríamos, un aspecto en el humanismo, otro aspecto en la formación filosófica teológica y otro aspecto en la formación de las disciplinas, de un tema que creemos central a discutir, que es el tema del humanismo. Para eso nos acompaña el doctor Gonzalo Fernández, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, máster en Gobierno y Administración en la Universidad de Washington, Estados Unidos, profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba y ex profesor titular de Derecho Político en su Facultad de Derecho. Fue también profesor de esa disciplina en la Universidad Católica de Córdoba y de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional y de Ética y Legislación de Prensa en la Escuela de Ciencias de la Información. Fue diputado provincial en la legislatura de la provincia de Córdoba desde 1987 a 1991. En 1991 fue observador de la Organización de Estados Americanos en las elecciones de la República de El Salvador. Es secretario general del Instituto Argentino Jacques Maritain e integrante del Consejo Científico del Instituto Internacional Jacques Maritain. Su tesis doctoral sobre democracia, estabilidad y desarrollo político en América Latina fue publicada en 1985 en la editorial Pleamar. Es compilador junto a Jorge Gentile del libro Pluralismo y Derechos Humanos. Él tiene otros también referencias importantes a su labor, diríamos, intelectual. Queremos agradecer la presencia del vicerrector de formación, del presidente de la filial del Instituto Jacques Maritain Entre Ríos Santa Fe y particularmente, diríamos, a todos los que no son de las cátedras, a los de las cátedras también, para acompañarnos en esta instancia. Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Universidad Padre en su persona por el acogimiento y gracias al profesor Herkovich por la invitación. El tema que yo me presto a charlar con ustedes es hacia un humanismo integral o problemas para un humanismo integral en el siglo XXI. Para lo cual yo divido mi exposición en dos partes. La primera es hacer una referencia lo más genérica posible al contenido del humanismo integral, obra del filósofo francés Jacques Maritain, y la segunda, algunos de los tantos problemas que tiene la civilización, la cultura en el siglo XXI, que imposibilitan o por lo menos cuestionan mucho las posibilidades de la construcción de un humanismo integral. El libro que acá lo tiene el profesor Herkovich tiene su origen en una serie de conferencias que este filósofo francés dio en la Universidad de Santander en España en el año 1934. Fíjense que estamos hablando de reflexiones hechas hace ya 80 años y que se publicó en 1936 con el nombre de Problemas espirituales y temporales para una nueva cristiandad. Y luego
se volvió a publicar con el nombre de Humanismo Integral. Si ustedes se fijan en el Compendio Social de la Iglesia, publicado, de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en el año 2004, en la introducción dice: por un humanismo integral y solidario. La expresión, no digo que el que puso el título pensó en el libro, pero sin duda que se difundió especialmente en los círculos católicos a partir del libro de Jacques Maritain. ¿Cuál es el planteo que Maritain hace? ¿Todos conocen algo de la vida y obra de Maritain? No. Bien, brevemente. Maritain es un filósofo católico, nacido en el año 1882, francés, en una familia que hoy llamaríamos laica. Fue bautizado en la religión protestante, pero que no tenía ningún compromiso de tipo religioso, y va a estudiar ciencias en la Sorbona, donde conoce a una chica rusa de origen judío, no practicante, Raisa Umansov, hoy conocida como Raisa Maritain. Estos jóvenes que andaban por los 18, 19 años tenían una gran sed de aprender y de entender el sentido de la vida. Y la enseñanza positivista que existía en la Sorbona en ese momento es ciencia, todo lo que puedo pesar, medir, que puedo comprobar, verificar con mis sentidos, eso no es ciencia. A ellos no les llenaba. Y les entra una especie de angustia por el conocimiento, hasta que caen a unos cursos que daban en la Escuela Libre de París el filósofo francés de origen judío, ya no me va a venir el nombre, estoy en edad de... No, ahí voy. Y también conocen por la misma época a un escritor, un novelista, sumamente duro, violento en sus expresiones, si se quiere, violento entre comillas, Henri Bergson es el filósofo. Y Langlois es un novelista católico que luchaba contra todo ese agnosticismo, ese liberalismo en lo político, pero un sectarismo antirreligioso que había en el mundo de la cultura de su época. Entre los dos le dan a los Maritain una apertura diferente a la búsqueda de la verdad. A partir de la filosofía, ellos llegan al conocimiento de Santo Tomás y se bautizan católicos, los dos. Y a partir de ahí, los dos fueron grandes pensadores. Él fue un filósofo estructurado y cultivador riguroso de la disciplina. Ella era una persona, si se quiere, menos estructurada, pero más creativa. Fue una gran poeta y fue una mística. En una época de sus vidas, las autoridades eclesiásticas le permitieron tener el Santísimo en su casa, en Meudon, en las afueras de París. Y se dice de ella, mejor dicho, lo dice ella, en su obra Las Grandes Amistades, que ella entraba en verdaderos trances en la contemplación del Santísimo. Es decir, era gente de vida religiosa auténtica y comprometida, lo cual no los hacía ser ni mucho menos sectarios. Por su casa desfilaban artistas, científicos, literatos, filósofos de todas las creencias. Y eran amigos, por eso la obra de Raisa se llama Las Grandes Amistades, de lo que era la florinata de la intelectualidad francesa a fines de los años 20, comienzos de los años 30. Maritain ya había empezado a escribir obras de filosofía especulativa, pero en el año 34, en esas conferencias en Santander, y en el año 36, con la publicación de ellas,
completadas, él empieza a dedicarse más a lo que se llama la filosofía práctica, o sea, la filosofía del hacer humano. Lo cual le trajo a Maritain grandes dolores de cabeza, porque fue cuestionado desde el seno del catolicismo y se lo llegó a acusar de hereje, porque él supuestamente se apartaba de la recta doctrina por diversas aseveraciones que él hizo, algunas de las cuales surgen de este libro, Humanismo Integral. Sin embargo, mucha de su producción está receptada en los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Y el Papa Pablo VI, cuando se termina el concilio, le da a Maritain el mensaje del concilio a los hombres de ciencia, de la ciencia y de la cultura. Es decir, lo reconoce como un hombre representativo del pensamiento católico, a pesar de los cuestionamientos que todavía en esos tiempos tenía y, por ejemplo, tuvo en la Argentina. Pero no tengo tiempo de extenderme más sobre cuestiones de su vida. Vayamos a lo del humanismo y del humanismo integral. Es probable que ustedes sepan, porque viene del secundario también, el humanismo en la época de la Edad Moderna fue un movimiento filosófico y cultural ligado al Renacimiento, que se dio en Europa entre los siglos XIV y XVI, partiendo de lo que hoy es Italia. Que buscaba a su vez sus raíces en el humanismo de la antigua Grecia. Maritain nos va a enseñar que el humanismo occidental tiene sus raíces clásicas y sus raíces cristianas como un humanismo de trascendencia. Sin embargo, el humanismo con el tiempo se convierte en un humanismo vacío de contenidos espirituales y religiosos, volcado más bien a la búsqueda, correctamente, porque eso es el humanismo, de la naturaleza del hombre, del ser del hombre, del hacer del hombre, de la belleza, se convierte en lo que va a decirnos Maritain es un humanismo antropocéntrico, un humanismo centrado en el hombre que cortó, amputó una dimensión del hombre que era la dimensión de la trascendencia. Ese humanismo clásico, en un primer tiempo, vive una herencia cristiana, pero olvida los orígenes y los fundamentos de esa herencia cristiana. Luego tiene un momento burgués, ya por el siglo XIX, XVIII, donde el hombre quiere poder hacer por sí solo, la época del racionalismo, se siente bueno por naturaleza, el dicho de Rousseau, el hombre nace bueno, la sociedad es la que lo pervierte. Dios es una idea lejana, una especie de creador de este mecanismo que es el universo, y nada más. Y el mundo y la historia se van a desarrollar por eso conforme a determinadas leyes. Pero Dios no es un interlocutor del hombre. Y la tercera etapa de esta descristianización del humanismo llega con el humanismo revolucionario. La muerte de Dios, la historia es un fin en sí misma, empieza y termina acá. El hombre se salva por sí mismo, por lo que es capaz de hacer, de crear, gran confianza en la ciencia, y es capaz de reinar y de dominar a la naturaleza. Darwin en la antropología, Freud en la psicología y Marx en la sociología van a borrar todo rastro
de un ser trascendente. Lo cual no les quita a ellos lo que de positivo para el desarrollo de las respectivas ciencias hayan podido brindar. Pero el hombre queda solo. Maritain entiende que la corriente cristiana del tomismo, la corriente que sigue el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, plantea que la desgracia de ese humanismo clásico es de haberse vuelto en un humanismo antropocéntrico y haber dejado así, digamos, la dimensión trascendente para seguir siendo un humanismo sin una visión abierta a la trascendencia. Sostiene Maritain que ha llegado el momento de rehabilitar a la criatura en Dios, a crear una nueva edad de la cultura cristiana que tenía que ser diferente a la civilización medieval. Ustedes saben que en el medioevo, en Occidente, en Europa occidental, el hombre vivía orientado hacia la trascendencia, orientado hacia Dios. Las mejores obras de arte son las grandes catedrales góticas, con esas torres puntudas que se elevan muchos cientos, a veces hasta 200 metros hacia el cielo, como era visto en esa época. Ellos vivieron un orden social y un orden político muy armado, pero sobre todo muy ordenado, muy estamentizado, con divisiones poco flexibles, pero fundada siempre en la fe. Era la ciencia de la fe, y la fe era una sola, la que tenía, digamos, su magisterio en Roma, la fe católica. No se conocía, más que en otras culturas, la presencia de otras maneras de pensar. Y a esa civilización le llamaron la cristiandad medieval. Cristiandad no es la religión es el cristianismo. Cristiandad es la cultura, la organización social, basada en principios cristianos. Y va a decir Maritain, hoy no podemos crear no podemos volver a esa cristiandad, porque el mundo de hoy, y lo decía ya en aquellos años, es un mundo plural. Aquella iglesia robusta se fracturó con la Reforma Protestante. De allí se esparcieron múltiples maneras de pensar, se laicizaron y hasta perdieron la noción de Dios. El agnosticismo o el ateísmo tienen una presencia vital en el mundo de la cultura y tenemos que vivir con ellos y tenemos que dialogar con ellos. Y entonces propone la construcción de un humanismo al cual llama propio de una nueva cristiandad, una cristiandad, o sea, una ciudad, una organización, una cultura que ya no será sacra, pero sí será profana, pero con inspiración evangélica. Esto, naturalmente, no todos los que pueden compartir sus postulados concretos lo admitirían. Hoy no me parece, incluso lo dejó de usar a esto de la nueva cristiandad. Pero decía, los cristianos ya no podemos venir a imponernos como que somos los poseedores de la verdad. Entonces, él nos va a proponer que hay que reconocer la ambivalencia de la historia. El mundo es un conjunto de Dios, del hombre y también de las fuerzas del mal. Trigo y cizaña crecen juntos. En este mundo no se realiza el reino de Dios. Sin embargo, se puede acercar a él. Claro, porque Marx, por ejemplo, había dicho que la felicidad completa iba a venir con la eliminación de la lucha de clases, con la igualdad entre todos los hombres. Nos
Enseñaba que podía hacerse un paraíso en la tierra. Fracasó. El marxismo y sus últimas construcciones, o las que hicieron sus discípulos, ¿no es cierto?, el mundo de la Unión Soviética y demás, se desplomó hacia fines de los años 80, se desplomó como un castillo de naipes. Quedan ahí como recuerdos Corea del Norte y Cuba. La propia China, donde gobierna el Partido Comunista, ha abandonado la creencia marxista porque es un régimen capitalista como el de Occidente. Sin embargo, va a decir Maritain que nos podemos acercar al reino de Dios, de donde surge la misión temporal del cristiano, que no es la misión de la Iglesia. El cristianismo debe informar y penetrar al mundo como objetivo de su tarea. Pero para que la gracia sea cada vez más efectiva en el mundo y para que el hombre pueda vivir mejor también su vida temporal. ¿Cuál es el contenido de esto? Va a ser variable según los climas históricos. No puede ser lo mismo en un país de cultura y de tradiciones y demás cristianas que en otros ámbitos, o de desarrollo económico que en otros ámbitos o países que no lo son. Pero hay algunos rasgos de ese humanismo que tienen que pervivir. Este humanismo debe ser un humanismo personalista. ¿Por qué? Porque el centro de la creación es la persona humana. Todo lo que se construya en el orden temporal debe ser para la persona. La persona, que él la va a distinguir de individuo, bueno, en eso no me voy a extender en este momento. La persona tiene una identidad que hace de cada uno de nosotros esencialmente diferente del otro, a pesar de que compartimos el género humano, a pesar de que somos hermanos, en tanto todos somos personas humanas. Pero la persona tiene una identidad propia y la organización política, la organización social, la educación, todo tiene que estar orientada hacia la realización de la persona y de los grupos que la persona crea, como la familia, como las sociedades intermedias, como el Estado mismo. Pero, además de que vivimos en un mundo de personas, vivimos en un mundo que es plural, como decíamos hace un momento. Hay una diversidad de agrupaciones, de estructuras sociales, que encarnan libertades positivas. En la medida que hay un clima de libertad, nosotros vamos a construir distintas asociaciones con distintos fines. Hay una pluralidad, no solamente de actividades y de objetivos, pero también hay una pluralidad de creencias religiosas, de creencias filosóficas, de creencias políticas, a las cuales tenemos que respetar porque con ellas debemos convivir. También hay un pluralismo económico. Hay condiciones que son creadas por la moderna evolución económica y técnica. Y después de Maritain aparecieron otras formas de organización de la vida económica que él no la hubiera imaginado. Hoy vivimos la revolución de la cibernética, de la robótica. Él hablaba de la civilización industrial y la sociedad agrícola. Hoy estamos viviendo una sociedad postindustrial sin que hayan desaparecido las otras dos. Entonces, ¿cómo él piensa que debe ser un humanismo integral? Debe tener una estructura pluralista sobre una unidad espiritual mínima.
La tolerancia, la amistad, en particular la amistad cívica y la amistad entre las religiones, las filosofías, no sobre una fe común. La ciudad pluralista es la que multiplica las libertades. Fíjense, Maritain fue consultor de las Naciones Unidas cuando las Naciones Unidas, recién creadas, querían dar una declaración universal de derechos del hombre. Y no se ponían de acuerdo. Eran 60 y tantos países en aquellos tiempos de culturas muy distintas. Había musulmanes, habían orientales budistas, orientales de Confucio, y estaban los materialistas de la Unión Soviética. Maritain, en un famoso discurso de la UNESCO que se había reunido para tratar este tema, dice: nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en que el núcleo es la persona y que la persona tiene derechos, y ponernos de acuerdo en cuáles son esos derechos. No nos pongamos a discutir sobre los fundamentos, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero había una unidad espiritual mínima. La idea del hombre, la idea de la persona como un sujeto de derechos. Para él, naturalmente, hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de él. Lo cual no se lo aceptaron los demás, pero él no lo quiso imponer. Lanzó esta idea y sobre esta idea se trabajó. Buscar hacer coincidir a hombres de distintas culturas en el ámbito de las Naciones Unidas sobre una declaración de derechos que todos pudieran compartir y la firmar, aunque después haya difíciles problemas para ponerla en práctica. Y además, este humanismo, que es personalista, que es pluralista, debe ser comunitario. Porque es un humanismo que debe responder a la natural tendencia del hombre, al impulso vital del hombre a vivir en comunidad. Y por lo tanto, esto debe llevar a que el hombre viva en un ámbito de tendencia permanente a la búsqueda de los consensos, a la búsqueda de la ayuda mutua, a la búsqueda de la solidaridad. El humanismo, entonces, de hoy debe ser un humanismo que, siendo trascendente, porque debe reconocerle al hombre al menos su derecho, y a veces, o a menudo, o casi siempre, su necesidad de estar abierto a la trascendencia, un humanismo teocéntrico, dirá él, debe ser un humanismo personalista, pluralista y comunitario. Bien, para eso el hombre tiene una serie de derechos y estos han sido plasmados en los documentos de las Naciones Unidas. Hoy ya no son puramente documentos que puedan ser propios de una corriente filosófica, de una corriente religiosa. Pero ¿cuáles son las dificultades que tiene la realización de una civilización o de una cultura que pueda ser humanista, pero a la vez personalista, pluralista y comunitaria? Yo he seleccionado unas pocas amenazas que se nos presentan como obstáculos para el desarrollo de un humanismo de tal especie. Primero, amenazas a la persona. Si nosotros nos fijamos hoy, lo primero que vemos es que hay amenazas concretas a la persona humana. Y las primeras amenazas que encontramos a la persona, la encontramos en las amenazas al derecho a la vida. El derecho a la vida, en la época en que nos llenamos la boca sobre los derechos humanos,
está constantemente amenazado desde antes de la cuna hasta la tumba. No es solamente la tortura en la policía, no es solamente la brutalidad en la violencia delictiva, sino que está cuestionado a nivel de la legislación el derecho a la vida antes del nacimiento y hasta el momento de morir. Ciertamente, la primera amenaza que nosotros podemos constatar es la amenaza a la vida naciente, a la persona por nacer, al ser concebido que la ciencia ha venido a descubrir o a verificar lo que ya antes se creía, que es un ser distinto de la madre que lo tiene acogido en su seno. Norberto Bobbio, un gran jurista italiano, agnóstico, para nada religioso, se ha quejado porque hayan dejado, dice, en manos de los religiosos la bandera contra el aborto. Porque el primer derecho que debemos reivindicar es el derecho a la vida. Y por lo tanto, si hay una persona, su primer derecho es a poder nacer. En el Código Penal argentino, que es del año 1923, se justifican dos tipos de aborto. Es decir, no están castigados con pena. Si bien el Código Civil reconoce que existe la persona por nacer y puede ser titular de derechos civiles, sujeta a la condición que nazca con vida. O sea, que Vélez Arfield, a fines de los años 80, de los 800 digo, sabía que la persona por nacer era una persona distinta a la persona de la madre. El Código Penal exceptúa en dos casos la aplicación de la pena. Uno, el aborto terapéutico, cuando corre en peligro la vida o la salud de la madre. Y el segundo es el aborto eugenésico, cuando es producto de la violación de una persona, usando las palabras de la época, imbécil o demente. Esta cuestión ha llegado hace poco a conocimiento de la Corte, en un asunto de la provincia de Chubut que ya se había tornado abstracto, como decimos los abogados, es decir, ya no había que resolver porque el aborto ya se lo habían hecho, con la autorización de un juez de una instancia inferior. La Corte interpretó esta causa de no punibilidad para todos los casos de violación, para todos, porque entiende que se pone en tres supuestos. Que uno de ellos, el Código Penal, se pone en tres supuestos: el de la persona imbécil o demente, el de la violación y el del peligro de muerte para la madre. Y de unas pautas que han sido tomadas por el Estado argentino y por muchas provincias. No sé, en Santa Fe, supongo que sí. En Córdoba, no. Han dado unas pautas porque siempre se plantean problemas al médico cuando viene alguien con un caso de aborto no punible. Le voy a pedir autorización al juez. En realidad, si es no punible, no tiene que pedir autorización a nadie porque no está cometiendo un delito, aparte del juzgamiento del juicio moral que se puede hacer. Pero el médico tiene miedo, tiene temor de que sea juzgado y verse sometido a un juicio. Entonces se le han dado estas pautas, que basta que una niña, aunque sea menor de edad, comparezca sola a un centro hospitalario y manifieste que ha sido violada y que su gestación es producto de esa violación, con una mera declaración jurada, sin necesidad de denunciar a la autoridad pública del hecho de la violación y sin que
los padres den su consentimiento o autorización, debe practicarse el aborto. Algo que va mucho más allá de lo que justifica, digamos, el Código Penal. También tenemos la amenaza a la vida declinante. Cada vez se justifica más que se aplique la eutanasia, aquello de ayudar al bien morir. Es cierto que los médicos distinguen, y la doctrina moral también, entre lo que se llama el encarnizamiento terapéutico privado y lo que es la eutanasia. La eutanasia es practicar hechos positivos conducentes a la muerte. Mientras que el encarnizamiento terapéutico es aquello que es multiplicar los esfuerzos médicos con lo no necesario, con lo innecesario. Con tal, doctor, haga lo que pueda, pero a mí me lo hace vivir aunque sea un día más, porque yo lo quiero mucho, porque no quiero que se me muera mi marido, mi hijo, quien sea. La persona está condenada. La doctrina moral dice, hay que dejar que la naturaleza siga su curso. No hay que ensañarse en salvar lo que es irrecuperable. Pero lo que es moralmente no justificable son los actos que aceleran ese fin natural. Nuestra civilización moderna está yendo inexorablemente, me parece a mí, a justificar la eutanasia, que ya varios países de Europa lo han justificado. Pero no solo queda ahí. Los tratos a la vejez o a los discapacitados. Hay todo un bagaje jurídico y doctrinario acerca de lo que son los derechos de la vejez o los derechos de la discapacidad y todo lo que tiene que hacer el Estado para que la vejez sea protegida, para que lleven una vida digna, para que la salud pública los pueda contener, lo mismo que a los discapacitados. Sin embargo, si nosotros vamos a la realidad, todas estas son declaraciones. En la práctica pasamos por el lado de un incapacitado y a veces ni nos damos cuenta que está pidiendo a un ciego que lo ayudemos a cruzar la calle. Ni que hablar de otro tipo de discapacidades más graves, que terminan en la compasión, en la piedad de organizaciones privadas, sobre todo católicas, que cuidan de ellos hasta que la naturaleza y Dios terminen con su vida. Y el tema de la vejez en los países más desarrollados es abrumador. Los viejos que viven solos, que los hijos se olvidaron de ellos, o que los ponen en esos depósitos de personas humanas que son los geriatras. En otro orden, un humanismo pluralista supone un orden político en el cual todos tengan iguales derechos e iguales obligaciones. En el mundo moderno de hoy no podemos pensar en formas diferentes de gobierno, al menos en nuestra cultura, que no sea la democracia. Lo que legitima al gobernante en su origen es que haya sido elegido por el pueblo. Y lo que lo legitima en su gobierno es que lo haya ejercido para el pueblo. Sin embargo, nosotros seguimos encontrando en nuestros tiempos distintas formas sutiles de disfrazar y desnaturalizar esta forma tan propia de un humanismo pluralista propio de fines del siglo XX o del siglo XXI. En nuestro ámbito de América Latina, ¿qué es lo que nosotros podemos verificar? Aparte
de muchos vicios o mañas que puede tener nuestra democracia, que altere el verdadero y libre ejercicio del sufragio. Pero vamos a cuestiones un poco más estructurales. Se ha puesto de moda en las últimas décadas, incluso con respaldo de importantes pensadores, como el del argentino Ernesto Laclau, muerto en Laclau, porque era de origen catalán, que ha muerto el año pasado, y que escribe un libro que se llama La razón populista. Este hombre que venía del marxismo, sin embargo, respalda una nueva manera de explicar lo que es verdaderamente, desde su perspectiva, la democracia. La supremacía de la voluntad del pueblo se da a través de una relación directa entre el pueblo y los líderes. No importan las mediaciones. Por eso se puede decir que eso de la división de poderes, de la independencia del poder judicial, esos son pretextos para que no gobierne la mayoría. Y no tiene tanta importancia. Y entonces justificaremos que los jueces sean elegidos a dedo, que tengan filiación política, que el Parlamento no funcione como un órgano de control, que simplemente levante la mano a las iniciativas del Poder Ejecutivo, etc. El populismo latinoamericano, que así ha sido dado llamar, se caracteriza así, por un fuerte liderazgo personal, una relativización del rol de las instituciones, una alianza de clases, no ya una lucha de clases, una alianza de clases como base de sustentación. Todo el que se siente de algún modo afectado, agredido en sus derechos, forma parte de esta base. Un discurso ideológico, generalmente con una fuerte impronta nacionalista, y una política distribucionista, aunque sea sin bases reales de productividad, que no está desprovisto de demagogia. Todos estos populismos terminan con un sesgo autoritario. Todos. Veamos Venezuela, con Chávez y ahora con su sucesor, ya no queda prensa libre. En Ecuador, donde hay un gobernante progresista, no hay prensa libre. Y en Bolivia, donde hay un gobernante que se preocupa por sus pueblos originarios, sin embargo, hay serios retaseos a la libertad. Y el hombre necesita de la igualdad, pero también necesita de la libertad. Son elegidos en elecciones por la voluntad de la mayoría, pero una vez que llegan a las más altas instituciones, no les interesa. Su proyecto se supone que es el proyecto de todos. Y se sienten refundacionales. El que puede conducir los procesos de reforma es el Poder Ejecutivo. No hay ya, entonces, democracia constitucional, con la constitución no de adorno, sino de base, y republicana, con la división de poderes, que se equilibran para que el poder no asfixie las libertades, sino que hay una democracia populista o democracia del pueblo. La mayoría, que en realidad es el líder que dice interpretar la mayoría, es el que puede imponer su voluntad. De allí a las experiencias autoritarias y totalitarias del siglo XX, y no tengo tiempo de explicarlas, estamos a un paso. Y por último, en la dimensión de lo económico y social, también vivimos momentos difíciles para construir un verdadero humanismo integral.
La igualdad y la fraternidad, decíamos hace un rato, son elementos propios, consustanciales a una civilización comunitaria o a una cultura comunitaria. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas del año 1948. Y lo dice en su artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero firmados por todos los países de distintas culturas, de distintas tradiciones, de distintas creencias. Hoy casi ha desaparecido lo que en el siglo XIX y XX se llamaba lucha de clases. Cada vez se habla menos de la lucha de clases. No es que haya desaparecido, tiende a adoptar otras formas, incluso en el lenguaje. Sin embargo, para algunos, en el mundo hay una situación económica más grave que la que vio Marx cuando inventó esto de la lucha de clases. Que la lucha de clases es el motor de la historia, decía él, en el siglo XIX. Hay una literata francesa que se inmiscuyó en escribir un par de ensayos sobre economía, que se llama Viviane Furetière, que escribió un librito pequeño que está publicado por Fondo de Cultura Económica, que yo se los recomiendo, se llama Horror a lo económico. Dice, antes los proletarios luchaban para que no los exploten. Hoy los hombres están excluidos de la sociedad, del trabajo, y están mendigando para que los exploten con tal que les den un trabajo. Y es cierto. ¿Cuántos piden cualquier trabajo en cualquier condición y por cualquier paga, con tal de tener un trabajo? Antes luchaban los que tenían trabajo para que sean respetados como trabajadores, con un salario digno, con condiciones de salubridad en el trabajo, etcétera, etcétera. La inequidad social está presente en todas partes. Les sugiero, pongan en el Google Observatorio Social Universidad Católica Argentina y van a tener ustedes unos estudios hermosos sobre cómo es la equidad social en nuestro país. Serios, científicos. Ahí no hay ideología, ahí no hay religión. Ahí hay ciencia positiva. Mediciones. Durante el periodo 2010-2012 nos dice un párrafo que yo tomé ayer que me sirva, de dos párrafos, para que me sirvan un poco de cierre de esta charla. Inequidad social. Durante el periodo 2010-2013, a pesar de los momentos de relativa bonanza, las condiciones de heterogeneidad en la estructura productiva y el funcionamiento segmentado del mercado de trabajo continuaron fragmentando las oportunidades de inclusión laboral. Dicho en otras palabras, continuaron dejando más gente sin trabajo o con un trabajo realmente indigno. Vivir de planes sociales y supuestamente trabajando porque tienen que arreglar la plaza o el alcantarillado de los pueblos o limpiarlos, no sé qué, que en definitiva terminan ni siquiera eso exigiendo bien. Y respecto de la calidad de empleo y del riesgo de desempleo, dice, y estamos hablando de un ejemplo para la Argentina. Esto se puede extender al mundo, porque también el mundo desarrollado ha sufrido en el 2008 una grave crisis de la cual aún no se recuerda. Los sectores principalmente afectados han seguido siendo
los que residen en villas y asentamientos precarios. O sea, más pobres los que ya son pobres. Los integrantes del nivel socioeconómico muy bajo. Los integrantes del hogar que no son jefes de hogar. Las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. O sea, los ancianos, los viejos. Los que no culminaron los estudios secundarios y los ocupados en el sector informal de la economía. O sea, los que trabajan en negro. No hay nadie que los protege. Bueno, la idea de un humanismo integral en el siglo XXI es un ideal que tiene todo por construirse, a pesar de que las condiciones, en muchos de los aspectos que Maritain tenía a la vista, hoy son muy diferentes y supuestamente tenemos muchos más recursos y muchas más herramientas para que el modelo de una sociedad humanista integral pueda construirse. Los desafíos están y si nos convencen los principios de personalismo, pluralismo y comunitarismo, la tarea está por hacerse. Muy bien, ya vimos 3 preguntas. A ver quién se anota la primera. Muy bien. Sí, yo quería preguntar concretamente qué avance puede haber hacia cierta realización del ideal de una vida más comunitaria, por ejemplo, considerando que de alguna manera, más allá de fracasos sociopolíticos, el marxismo vio, digamos, la importancia de una vida comunitaria, más allá de cómo se la entienda, digamos, concretamente desde allí. Y que vio también que el mercado, ¿no?, por sí mismo, en realidad no regula ni distribuye nada, ¿no?, sino que genera más injusticia. Entonces, mi pregunta es cómo se puede repensar, ¿no?, lo comunitario, concretamente, qué estrategias se pueden pensar, si hay algo en ese sentido, pero a la vez, desde esta perspectiva, manteniendo esa distancia con el marxismo, para poner el ejemplo del marxismo. La pregunta es muy buena, porque a pesar de todo lo que se ha escrito de una tercera vía, ni colectivismo, ni individualismo capitalista, ninguna tercera vía ha sido capaz hasta ahora de lograr un desarrollo con justicia. Hay aproximaciones, más o menos. El marxismo nunca habló de comunidad, porque le faltaba ese hálito espiritual. Ellos hablaban de igualdad y de lo colectivo. Y lo colectivo debía ser gobernado, guiado por el Estado, pese a que el ideal, la utopía del marxismo era la desaparición del Estado. Allá, en el fin, digamos, del tiempo, en la estatología marxista, que es terrenal, naturalmente, no hace falta el Estado porque ya los hombres se convierten en administradores de las cosas. Sin embargo, la experiencia económica del colectivismo ha sido un fracaso total. Nadie hubiera imaginado 5 años antes que la Unión Soviética iba a colapsar de la manera que colapsó. Las grandes potencias eran Estados Unidos y la URSS. La carrera del espacio era entre las grandes Estados Unidos y la URSS. Para eso hacía falta mucha ciencia y mucho dinero. Pero la gente no tenía una heladera en su casa.
3 familias debían compartir una vivienda. Algo no funcionaba. Su profesor de economía le va a dar mejores respuestas que yo, pero a mí me parece que sin productividad o se gasta la plata en ciencia o se gasta la plata en darle condiciones de vida a la gente. Si es la misma plata. De modo tal que esa falta de incentivo a la creatividad, a la competitividad en el sano sentido de la palabra, no en el sentido de la palabra el abrirse paso a los codazos, sino también al premio, al mérito como un estímulo. El marxismo estaba ausente. Es la otra punta, ¿qué es lo que tenemos? No del todo. La idea de mérito no estaba ausente. Y por ahí le daban una medalla. No, perdón, me rectifico, digamos. Porque yo, digamos, lo que parto más que nada es de Marx, hago esa distinción. En realidad me remití a Marx, ante todo, y por eso enfaticé en los fracasos sociopolíticos, pero en Marx, en los escritos de Marx, la idea de mérito está presente. Pero Marx decía que íbamos a pasar por una etapa del socialismo y íbamos a terminar con una del comunismo, en la cual los hombres iban a dar según sus capacidades e iban a recibir según sus necesidades. Una idea hermosa de solidaridad. Pero yo no tengo presente que el tema del mérito, digamos, ha sido parte, sí, en la etapa intermedia, en la etapa del socialismo. De todas maneras, en la vida real fue un igualitarismo total, excepto naturalmente para la nomenclatura que era la clase dominante. Ellos tenían el acceso a todos los bienes y eran los que podían viajar al exterior, etc. Y el individualismo capitalista de Occidente, que se ha transformado en el predominio de un capitalismo financiero. Ni siquiera ya el estímulo está a partir del empresario, que dentro de todo es un hombre de iniciativa, que si bien busca ganar dinero y hacer lucro, produce. Hoy lo importante es el funcionamiento del mercado, y el mercado es la elección de la gente todos los días, pero está orientado. El mercado sirve para fomentar la productividad, pero no sirve para establecer ninguna base de igualdad, de distribución. Por lo tanto, que atenúe las divisiones y que ayude, digamos, a una mayor igualdad, aunque sea de oportunidad. No hay otra por ahora que un mercado sabiamente y prudentemente regulado por el Estado. Y un Estado en manos de gente idónea y de gente ética. Dos virtudes que están bastante ausentes, no solamente en los países, sino incluso en los grandes países. No hay líderes de la talla de Roosevelt, de Gaulle, de Konrad Adenauer, de Robert Schuman, de Alcide de Gasperi. No hay líderes, hay políticos. Esos hombres pudieron sacar a sus países de la posguerra y convertirlos en potencia. Algunos de ellos, los europeos, eran santos laicos. Y sin embargo, con los años, la bonanza, el bienestar, hizo que entraran en severas crisis, la corrupción había penetrado el aparato estatal en muchos de sus países. De modo que, concretamente, yo creo que el mercado tiene que estar regulado por el Estado. Creo que tiene que haber una presencia activa del Estado y tiene que haber reglas claras, leyes que se cumplan.
y que el Estado las haga cumplir y no que sea el propietario de una reglamentación secreta o de la falta de reglamentación, en la cual distribuye los premios y castigos según sus simpatías, sus amistades o sus intereses. Tal vez algún técnico en la economía le pueda dar a su inquietud una respuesta más práctica. Muy bien. Otra pregunta. Una cosa, una interrupción, una pregunta, ¿no? Pero como para ayudar a la pregunta tuya que nos hace pensar, como estás diciendo, ¿no? A mí me parece que la clave es la cultura. Si lo que hacemos nosotros en forma personal y con otros para generar una sociedad que sea más humana, donde las estructuras van a responder a esa cultura. Cuando el Papa habla de la cultura del encuentro, es muy importante lo que él dice, porque en el fondo él dice que uno, la identidad de uno, aparece cuando reconozco al otro. El otro me ayuda a mí a definirme. Los demás están en mí. Si uno pudiese empezar a trabajar por una cultura con esos valores, este principio de la fraternidad olvidada, ¿no? Porque el principio que fue tan fuerte en la Revolución Francesa, ¿no? Y sin embargo es un principio olvidado en la sociedad de hoy. Si podemos pensar la sociedad en estos términos, todo lo demás es más fácil de resolver. Porque ya la justicia va a ser fruto de la fraternidad. Y no es simplemente una exigencia, sino que parte de la gratuidad y de la reciprocidad. Es como en el fondo es pensar distinto a la sociedad, ¿no? Creo que de ahí también Marister nos ayuda un poco con esta reflexión, a pensar una sociedad, el humanismo en el fondo es pensar la sociedad como algo distinto a lo que hoy se ve en los modelos que de alguna manera un poco hoy tienen vigencia, que tienen que ver mucho con el individualismo, el relativismo, una sociedad de la indiferencia, pues detrás del pluralismo hay indiferencia por el otro, ¿no? Me parece que todo esto un poco nos ayuda a pensar en algo que hay que hacer, porque no hay tanta receta, ¿no? Sino que hay que hacer, y esto se hace un poquito también de estos foros donde reflexionamos juntos, ¿no? Perdón, está perfecto. Le quería comentar, han habido experiencias, y hay experiencias, pero a nivel micro, diríamos. El cooperativismo es quizá la más conocida, la más generalizada, y allá tenemos un gran cultor del cooperativismo, vecino de ustedes, Paraná, el amigo Asa. Pero también ha habido otro tipo de experiencias concretas a nivel de empresas. Las leyes alemanas de la posguerra, por algo han sido dejadas sin efecto, al menos que yo sepa, no dije más, donde había no solo la coparticipación en las ganancias de las empresas, sino también la coparticipación en la conducción de las empresas. Y está en nuestra Constitución Nacional, porque nuestra Constitución es del 57, el artículo 14 bis, que se sancionó acá, en Santa Fe. Le agregaron eso pensando en la Alemania de posguerra, que lo tenía. Y sin embargo acá nunca se intentó reglamentar siquiera. Y hay experiencia, por ejemplo, los focorarinos trabajan mucho en el concepto de economía de la economía de comunión. Y hacen sus experiencias en las ciudades que ellos tienen, Mariápolis que les llaman, una de las cuales está acá en la Argentina, en O'Higgins, provincia de Buenos Aires. La Mariápolis Guía, se llama la región. ¿Cómo se llama? Mariápolis Guía. Mariápolis Guía. Ellos también tienen, por ejemplo, la fábrica Olivetti de Italia, después de la Segunda Guerra, también tenía un sistema comunitario. Pero eso a nivel micro, ¿no? A nivel macro ya las cosas se ponen más difíciles. Además, la complejidad es mayor, naturalmente. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
quedamos un minuto más porque habría dos reflexiones que queríamos hacer. También habíamos puesto un poco un desafío de uno de los textos de Maritain, que era ¿a quién educamos?, ¿no? Y allí hay un texto, La educación en la encrucijada, de Maritain, que, bueno, para los que le interese ampliar la mirada en el tema educativo en general, es una referencia. Yo tengo algunos power porque, bueno, vamos a tardar más tiempo en encenderlo que ver dos o tres ideas de las que quería volcar y compartir. Una cuestión, y me sumo a esto, ¿no? Algunos, frente al fracaso del comunismo como versión histórica, han dicho: ahora me puedo reivindicar marxista, porque en realidad las ideas de Marx nunca se llevaron a la realidad. Nosotros desde el pensamiento social de la Iglesia, y hemos tenido la suerte de ver quizás uno de los cristianos que más ha estudiado el marxismo, su tesis doctoral fue sobre el tema del marxismo, y me refiero a el francés, ¿cómo era? Yves Calvet, que tiene la tesis sobre el marxismo. Calvet decía, mire, hay, después vamos a decir algo de Maritain, dos modos honestos, o dos modos, diríamos, hoy globales, de entender un sistema socioeconómico globalmente y de proponerlo. El modo cristiano y el modo marxista. El modo marxista es un modo de entender la cultura, la economía, la política en su totalidad. Aunque no tiene desarrollo, es decir, la teoría marxista llega hasta la patria socialista, el paraíso aquí en la tierra, pero de eso, decía Calvet, yo no he leído más que el Manifiesto Comunista y partes del libro del Capital de Marx, pero bueno, el que leyó la obra dice, no hay nada escrito, digamos, que termina en ese momento. Sí me animo a decir, como dice, bueno, estamos en el pluralismo, por lo tanto, en el mundo hay marxistas y tenemos que construir también con los marxistas un mundo mejor. En aquellas cosas que nosotros coincidamos, en el respeto del derecho de los trabajadores. Creo que en eso, en el acceso a los derechos de todas las personas, en eso podemos coincidir. Luego, y ya volviendo a Maritain, diríamos, si bien trató con cuidado al marxismo, digamos, a la expresión histórica del marxismo, Maritain tiene, digamos, un mayor desarrollo político allá por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial el mundo estaba peleando contra un totalitarismo. Y entonces Maritain dice, cuidado con no reemplazar un totalitarismo con otro, y suavemente había una referencia a la Unión Soviética, digamos, que en ese momento la Unión Soviética fue de los que lograron que el mundo vuelva a ser libre, diríamos, ¿no? Es decir, porque peleó la Unión Soviética contra el nazismo de ese momento. Entonces, y después del acuerdo con Estados Unidos se divide en el mundo y allí diríamos los égidas de influencia de cada uno. Y me animo a decir una frase que mi alumno por ahí la han escuchado decir: nada hay de bueno y de cierto en el marxismo que el cristianismo ya no lo tenga. Y por eso algunos decían, en realidad esto de la vida comunitaria es cristiana, no es marxista. Las primeras comunidades cristianas ponían todo en común, de modo tal que nadie tenía en demasía y a nadie le faltaba nada. Una cita de San Pablo. La diferencia es que esta vida propuesta por el cristianismo es voluntaria y tiene que arrancar de una actitud del corazón.
Marx decía, mire, no, acá si no es por medio de la revolución, nosotros no le vamos a cambiar los corazones a las personas. Pero bueno, entonces, digo, compartimos en muchas cosas. En el tema del mercado, bueno, ya ahí la doctrina social de la Iglesia, justo lo estuvimos viendo en el tema 7, por lo menos el compendio hace una definición más clara de la posición, de la visión de la Iglesia, que dice, bueno, entre la opción economía planificada, se está dando en la Argentina hoy, ¿no? Hoy estamos diciendo la ley del abastecimiento, ¿no? La ley del abastecimiento es, para muchos, un instrumento de economía marxista porque permite controlar lo que el particular hace o no hace. Es si tiene la soja en el campo y no la vende y no la declara tampoco. Entonces, ¿qué le dice? Usted tiene que declarar si tiene soja. ¿Por qué? Porque tiene 20.000 millones de dólares Argentina en la cosecha que no se vendió. Entonces, si nosotros logramos decirle, a ver, vos tenés, ¿cuánto tenés? Declarame lo que tenés. Y después vamos a preguntar, ¿y por qué no la vendés? Y ahí ustedes han escuchado estos días, el de la sociedad rural dice, y además nos van a decir que la vendamos. Y bueno, es probable, diríamos. ¿Por qué? Porque bueno, al vender esos 20.000 millones de dólares, la economía argentina, diríamos, saldría de un problema como el actual, que es el tema de los dólares. Dice, bueno, no, pero es mío, yo no lo quiero vender y no me importa que el dólar se vaya a 40. Y que todos los argentinos entonces no puedan comprar muchos bienes porque ese va a ser el precio del dólar. Entonces así está la lucha. Entonces la doctrina lo resuelve en el sentido de decir, también como lo dijo Gonzalo, en el mismo sentido de Maritain, lo resuelve diciendo, bueno, nosotros creemos que el mejor asignador de recursos es el Estado. Es el mercado, disculpe. Pero no un mercado absolutamente en el sentido capitalista liberal, dejado a la oferta y la demanda. El salario no puede ser fijado por la oferta y la demanda. El salario tiene que ser regulado porque el que trabaja es un hombre. Y ahí se rompe la regla del mercado. El mercado capitalista liberal quiere fijar ese salario. Entonces, cuando la docencia dice, nos quejamos por lo que nos pagan, ¿qué dice el capitalismo liberal? Vaya a trabajar a otro lugar. Si usted, diríamos, cree que vale más, vaya a otro lugar. Y si no, diga, mire, si no me pagan el doble, me voy. Bueno, entonces tienen 50 para reemplazarse. Claro, que no hace 20 años que está dando clase, que no tiene las necesidades de sostener a su familia. Entonces la lógica del capitalismo liberal es diferente. Y en ese sentido, entonces, a ver, las denuncias de Marx en sus textos sobre las injusticias que vivían los trabajadores también fueron en alguna medida contemporáneas con las denuncias de la Iglesia que hicieron sobre las injusticias que lo vivían los trabajadores. Allí el marxismo propone un modo, la Iglesia propone otro modo, con el cambio de sus propios dirigentes. Y lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos los problemas. Bueno, el ministro de Economía argentino es un especialista en Marx. Su docencia, él es doctor en Economía, escribió la historia del pensamiento económico, en ello destaca Marx, y en el libro El Creyente cuentan que él y sus amigos, diríamos los que hoy forman parte del gobierno, él dijo, el único libro de economía que hace falta conocer es El Capital de Marx, que tiene un modelo económico de planificación, que es insumo, producto, que es diferente al mercado. Todos dicen, no, es imposible ese modelo que triunfe, porque va contra la naturaleza esencial del hombre, que es la libertad. Digo dos puntos sobre a quién educamos con una visión antropológica. Nosotros, como decía Gonzalo, muchas veces para no entrar a discutir en materia educativa, nos preocupamos más por
los medios y la metodología que usamos en la enseñanza que a quién enseñamos y por qué enseñamos. Es decir, no es lo mismo, dice Maritain, educar que criar animales. Aunque, diríamos, en algunas escuelas usemos el método de criar animales. Competíamos premios y castigos, elaboración de destrezas, y yo digo, bueno, no un mono, pero un loro con un entrenamiento capaz que se recibe de abogado. Porque con tal que repita el código, más o menos logramos hacer que cumpla con algunos de los requisitos. Aunque dicen que el loro no es el que más retiene, sino que es la cacatúa, que es parecida al loro, pero hay un estudio de qué es el tema. Entonces, aunque nosotros no lo explicitemos, educamos desde algún lugar. Acá me había puesto una cita de Edith Stein que dice: toda actividad educativa presupone una cuestión antropológica previa. Yo, aunque no lo digo, pienso, yo soy el docente, le voy a enseñar a esta banda de brutos que vinieron acá, o entonces yo le voy a transferir el conocimiento, la teoría del vaso lleno, que yo lo voy a llenar, o yo le voy a decir, no, el otro es un igual, con un montón de potencialidades que yo vengo a impulsar y a lo sumo compartir lo que yo previamente aprendí, diríamos, en el contenido, pero que potencia otro. Entonces, Maritain dice, primero, ¿a quién vamos a educar? Dice, el hombre es una criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la libertad de la gracia, y cuya suprema perfección consiste en el amor. Entonces, digamos, bueno, acá Maritain tiene una concepción filosófica religiosa del hombre, compartida con la cristiana. Entonces, con el hombre, con el pecado original, es decir, no es el hombre absolutamente bueno de Rousseau, ni el bueno de Marx, ¿no? Entonces, atento a esa definición, a este hombre creado de imagen y semejanza de Dios, caído y que se perfecciona en el amor, la educación, dice Maritain, no es ni equivale a criar animales. La educación del hombre es sacar adelante, es un despertar lo humano que el hombre tiene. Y el objetivo de la educación entonces va a ser guiar a ese hombre al desenvolvimiento de sus potencialidades, sacar todas las posibilidades que este hombre tiene. Y establece algunas normas para la educación. Con esto cierro. Si la educación tiene que liberar energía, centrar la atención en el interior, unificar más que dispersar y liberar a la inteligencia en lugar de sobrecargar. Yo después que con Gloria hicimos un seminario este fin de semana de evaluación y terminamos con la inteligencia sobrecargada, digamos, porque abrió tanta bibliografía, tantas dudas, tantos programas, que uno dice, bueno, ahora no sé cómo voy a hacer para poner la nota. Y entonces, nosotros tenemos que buscar que la educación, digamos, dé algunas líneas que permitan, digamos, después la autorreflexión, pero que abran este interior. Después, se lo dejo, diríamos, ahí en el texto, están los errores, ¿no? Y dentro de esos errores menciono uno, el sociologismo, ¿no? Es decir, esta idea que la educación es preparar al ciudadano para adaptarlo para el mundo del trabajo y para el mundo del político. Entonces, digamos, el proyecto político nos dice que educar y nosotros armamos un ciudadano, y en eso creo que el marxismo tiene ahí un problema también, porque el concepto de educación pasa por allí, mientras que en Maritain la idea es nosotros hacer de cada estudiante un espíritu libre, crítico, creativo, que aporte, que refleje esta individualidad crecida, querida por Dios. Bueno, muchas gracias.
avanzan le entregamos certificado, termino de firmar algunos que me faltan y a los que son alumnos míos le tomamos asistencia como corresponde. Muy bien.